sí, fue presidenta de la ANEL hasta octubre del año pasado, que hubo la permutación, y asumió la dirección del INES, del Instituto Nueva Escuela, que reúne a todos los SITs que existen en este momento en las distintas secciones de la ANEL. Vamos a escuchar a Raquel. Nos ha dado un título muy sugestivo para la clase inaugural. La interpretación no es un privilegio del psicoanálisis. La interpretación analítica, sí. Vamos a ver qué cosa nos dice Raquel sobre este tema. Es una manera de abrir una conversación entre todos nosotros, los que están acá presentes. Al finalizar la exposición de Raquel de la clase, podrán levantar la mano, conversar, intervenir, cuestionar algo, comentar algo, y por supuesto los que están desde el Zoom también ya conocen cómo levantan las manos y empezamos la conversación. Bienvenida Raquel, la veo ahí, listo. Te doy la palabra. Gracias. Buenas noches. Agradezco a María Hortensia Cárdenas, a Patricia Tagle y a Fernando Gómez por invitarme al CIT en Lima. Como ustedes saben, cada centro de investigación y docencia en psicoanálisis tiene un carácter que lo particulariza respecto a los otros CIT del instituto. El CIT Lima, por lo que he sabido a viva voz de su directora, viene trabajando cursos sobre el método psicoanalítico, las psicosis ordinarias, los 4 discursos, las entrevistas preliminares, es decir, que hay en este CIT un abanico de enseñanzas que van desde Freud hasta Lacan, pero con una orientación, y es la de los cursos de Jacques Lamiller. Participar de una clase inaugural es primero un honor, ya que lo inaugural suele tener cierta solemnidad ante algo nuevo. Pero esta clase inaugural es también una ocasión para repensar qué es lo que se inaugura, qué es lo preliminar para este momento de la investigación y la docencia en psicoanálisis. Los conceptos psicoanalíticos que estudiamos no son progresivos, pero tampoco son fijos. Por eso la interpretación es una brújula analítica, y en tanto tal, la interpretación es un privilegio de nuestra orientación. Para esta intervención pensé en un título con un concepto: la interpretación. La interpretación analítica, que es un concepto que, mientras más avanza en la enseñanza de Lacan, más se problematiza. A medida que nos sumergimos en el análisis, en el control y en la episteme, que como ustedes sabrán es el trípode de la formación permanente de un psicoanalista, de alguna manera se avanza, pero sin la ilusión de llegar a un punto definitivo y último de la comprensión. Esta puede ser una de las primeras sorpresas para un participante que inicia, pero también que egresa del CIT. Sumergirse en el psicoanálisis es una experiencia incomparable. Lo que cada sujeto interpreta de su experiencia con los conceptos que estudia, de su análisis personal, de su control y práctica, desde donde se autorice a ella, por supuesto, de sus afectos, sus pasiones, sus amores, es decir, de su relación con el otro, eso
para cada sujeto es incomparable, es sin parangón. Y de eso se sabe porque resuena, eso resuena en el cuerpo. Es un eco de un decir que resuena en nuestro cuerpo. Para decirlo más sencillamente, usted podrá saber lo que dijo, pero nunca, nunca lo que el otro escuchó. Todos hemos experimentado en el cuerpo los efectos de la palabra, pero no todos experimentamos lo mismo. Una palabra puede sonar a un piropo o a un insulto. Una frase puede tocar la inmediata defensa, la agresividad, la violencia o despertar el amor. Un simple un respiro, una tos, una mirada, una risa, una sonrisa, un ronquido, un like o su ausencia puede provocar una interpretación que se lee de otra manera cuando se está en análisis. Las interpretaciones no son comunes y no son comunes porque no responden al sentido común. Y es que no hay nada de común en el saber del inconsciente. Ese inconsciente que es, para cada uno, su sujeto, supuesto saber. Así que, a medida que se avanza en la experiencia de un análisis, según el carácter y el estilo de cada analizante, los efectos de la interpretación serán singularmente diversos. Así como hay tantos sujetos, hay tantas interpretaciones. Esta diversidad, que varía, lo hace según el síntoma y el fantasma de cada uno, ya que la interpretación analítica, cuando la hay, porque es algo que no pasa todos los días, no es algo automático, no pasa como el bus o el metro, que siempre pasa a la misma hora. La interpretación analítica, cuando surge, sorprende y moviliza. La interpretación analítica moviliza ¿qué? Moviliza el motor de la transferencia, pero también transforma, altera, cambia, es decir, que resuena según las señales de la angustia, porque un quantum de angustia es lo que permite al analista operar no solo sobre el punto del sufrimiento, sino por el borde del modo de goce que hay en el síntoma. El síntoma, como ustedes sabrán, no es sensato. No dice nada hasta que el fantasma le dé su sentido. Y ese sentido es un sinsentido. Un sinsentido que se traduce en el modo como cada sujeto se relaciona con el otro. Y esto se lee en los lazos. Se lee en los lazos que cada ser hablante hace con su partener. Estos diversos modos de relaciones que hay, porque algo hay ante la no relación sexual, son modos de relaciones que para el psicoanálisis son conocidos como modos que no siempre se tocan. Es decir, que tenemos cierto cuidado de no hacer interpretaciones salvajes. Interpretar no es fácil. ¿Pero por qué no es fácil interpretar? ¿Por qué algo no es fácil? Primero, porque todo es más fácil cuando está sostenido por lo simbólico y lo imaginario. Pero como no hay un marco, un molde para encuadrar
a él o la intérprete ante lo que no hay, hacemos con lo que hay. Y por eso esperamos un acontecimiento imprevisto, un salto de león, una interpretación analítica que sorprenda. ¿Que sorprenda a quién? Que sorprenda al analizante, pero también al analista. Sorprende cuando irrumpe, cuando nos despierta y cuando nos enseña. Es decir, cuando nos enseña sobre la lógica clínica de lo que es irrepresentable. Bien. Y desde la episteme, ¿qué sesgo vamos a tomar? Si la interpretación analítica carece de sentido, esto no nos impide que intentemos definirla según los momentos de la enseñanza de Lacan. Y este puede ser un tema que provoque a los participantes y a los docentes del instituto que por su propio análisis se las tienen que arreglar con lo que hay. Hay sin H y con signos de exclamación y hay con H. Punto. Vayamos a la experiencia de vecindad que hay en la dialéctica instituto-escuela. Diremos Sid, Nel. El instituto avanza con su investigación y docencia. Es decir, que no anda suelto por ahí. No anda suelto de la formación que la escuela dispensa. Y en la escuela hay una pregunta. Una pregunta por ¿qué es un analista? Mientras que en el instituto hay una pregunta por ¿qué es un docente? Ustedes saben que los psicoanalistas nos gusta abrir preguntas. Así que estas dos preguntas, ¿qué es un analista y qué es un docente? Son preguntas que tienen una orientación. El pase y la enseñanza. El pase y la enseñanza son temas que desde el INES intentaremos trabajar este año. Entonces, si no hay un sentido para concatenar lo que sería la interpretación analítica, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hay? Hay lo que llamamos deseo. En el instituto hay un deseo de enseñar. Y de este deseo solo se sabe por sus consecuencias. Pienso que una consecuencia puede ser esta noche, que algo del instituto en Lima ha convocado a algunos para conversar. No voy a profundizar mucho sobre esto, pero les sugiero que revisemos qué es el deseo de enseñar. Y les sugiero una lectura actual. Es una lectura lacaniana preciosa. Se trata de un libro, lo estoy leyendo, me atrapó y seguramente ustedes lo pueden adquirir. Es un libro de Graciela Brodsky que acaba de ser publicado, precisamente sobre los psicoanalistas y el deseo de enseñar. Ocurre que cuando alguien se analiza, sabe lo que es una interpretación. ¿Y por qué lo sabe? ¿Cómo alguien que se analiza puede saber lo que es una interpretación? Lo sabe no porque sea un estudioso, que sepa mucho, o porque tenga muchos años de análisis en comparación a otros, o porque sea un reconocido profesor.
Lo sabe con cierta ignorancia y porque cree en su inconsciente, en el inconsciente intérprete, como dice Jacques Alain Miller. Y es que el inconsciente tiene efectos. Uno de ellos, paradójicamente, es el olvido. Sucede que luego de una sesión puede ocurrir que se olvida la interpretación. El analizante sale de su sesión intentando atrapar un sentido, quiere anotar la interpretación en un papelito, en el celular, en una libretita, en fin, quiere que esa interpretación quede guardada para el recuerdo, quede como un sentido unívoco en la vida. Pero las palabras se las lleva el viento y por eso, porque las palabras se las lleva el viento, para nosotros tienen un peso. El peso en el psicoanálisis es de otro orden. Para los psicoanalistas, el peso de las palabras es fundamental. Y quizás por eso, porque las palabras se las lleva el viento y solo algunas tienen un peso lógico, quizás por eso es que no nos fascinamos con la interpretación. Si fuese una fascinación, eso sería enmarcarla entre lo imaginario y lo simbólico. Pero por fortuna está lo real. Está lo real que nos orienta. Ir por ahí alude, como el dedo de San Juan, a operar por un modo de gozar. En el ejercicio de nuestra práctica y en el análisis, hay un ejercicio de memoria, sin represión. Y hay un ejercicio de olvido, que olvida lo que se sabe. Me gustaría diferenciar estos dos ejercicios, el de memoria y el de olvido. Me sirvo otra vez de la vecindad que hay entre el instituto y la escuela. ¿Por qué? Porque los testimonios del pase enseñan preciosamente eso que no escapó de la interpretación y que tuvo efectos. En el pase hay un ejercicio de memoria que va contra el olvido de la interpretación, que es la represión. Mientras que en la práctica se trata de un ejercicio de olvido. Ese olvido que ya nos señalaba Freud, se experimenta cada vez que llega un caso. Es un olvido que se da ante cada caso nuevo. ¿Por qué? Porque olvidamos lo que sabemos y olvidamos lo que sabemos también de otros casos. Ustedes sabrán que la etimología de la palabra caso proviene del latín casus, que es la suerte, la chance, eso que ocurre de imprevisto, de improviso. Y este ejercicio de olvido es una condición para que sepamos alojar algo nuevo del caso, incluso cuando es el mismo caso. Y ante eso hay una condición, que es la ignorancia, que es el privilegio de la ignorancia. El título que propuse tiene una palabra, privilegio. Y es que la experiencia analítica es un privilegio. Así como es un privilegio la relación que cada uno, en tanto enseñante y en tanto participante, tiene con el instituto. La pasión de la ignorancia
no es un privilegio para todos. Por eso no entramos en el discurso capitalista. Esta pasión que nos anima está presente desde la interpretación analítica. Para ir concluyendo, voy a concluir por el borde del salto de la interpretación. Y para esto aludiré a una intervención de Miller. Es una intervención que él hizo durante las jornadas de la SF. La SF es la escuela del campo freudiano en Francia. Y ahí él hizo esta intervención el año 2006, que se titula Nuestro sujeto supuesto saber. Ahí, Miller amplía lo que en otro momento llamó el inconsciente intérprete. Les voy a leer un fragmento. Este salto de la interpretación engendra una significación que podríamos articular de este modo. Tú, analizante, que eres supuesto saber, tú no sabes lo que dices. Podríamos ubicar allí la función de lo que llamamos las entrevistas preliminares, que consisten en desanudar palabra y saber, mediante lo cual la palabra viene a anudarse al goce. El goce, sí, el de hablar en análisis. Este nudo de palabra y goce incluye el no sé lo que digo. Como saben, Lacan, especialmente en los últimos seminarios, hablaba muy poco, poquísimo. Es decir, que hablaba sin agregarle un S2 a la cadena del sentido. En ese periodo, Lacan lanzaba jaculaciones, es decir, que reducía las palabras, las aislaba fuera del sentido de la significación. Podríamos decir entonces que gracias a la ultimísima enseñanza, nuestra práctica consciente a lo que resuena en lo ilegible del Santón, con TH. La ultimísima enseñanza de Lacan, que no es sin la primera, introduce el término jaculación, haciendo resonar el cuerpo hablante, que consiente a las resonancias de la interpretación. Dejo aquí y propongo que conversemos si algo ha resonado de estas palabras antes que se las lleve el viento. Bien, muchas gracias, Raquel. Empezamos la conversación. Estás retomando algunos de los puntos que has mencionado, que los retomo para poder dar una vuelta más ahí, ¿no es cierto? Que, a ver, una de ellas que me pareció importante, que siempre se puede tener muy presente en la práctica, y es que la interpretación analítica sorprende no solamente al analizante, sino también al analista. Hay que saber por qué es que puede sorprender al analista también. Se espera que sorprendan al analizante. ¿Por qué sorprendería también al analista? Eso es algo para conversar. Y por otro lado, ¿cómo es que la resonancia de la interpretación va bordeando algo de la angustia? Porque uno podría pensar que la interpretación apunta a lo que no es la interpretación, que es el sentido. Y es muy sorprendente porque lo que más se busca en el análisis es sentido del sinsentido, y se espera que la interpretación dé un sentido. Entonces, ¿de qué manera es que la interpretación analítica realmente puede dar algo diferente de lo que se puede esperar?
Si es que se busca sentido del goce, de lo que insiste, de lo que se repite, ¿de qué manera es que esto puede operar realmente en el análisis? Y luego todo ese recorrido que has hecho sobre el sujeto supuesto saber, ¿no? Del inconsciente, eh, que es que parte de la creencia en el inconsciente para poder operar en sí mismo. Y ahí es donde uno puede ubicar la idea de que no es tanto el analista con todas sus grandes interpretaciones lo que termina operando, sino es el psicoanálisis mismo, con todo el recorrido que uno puede hacer para poder encontrar una salida a lo que no tiene sentido. Bien. Bien. Podemos conversar en otro momento también, ¿no? La diferencia que es un analista y que es un docente, que creo que no es solamente los participantes acá, ¿no es cierto? Los que están interesados en la interpretación, sino también los docentes, ¿no? Y los que están presentes sobre esta gran diferencia que, como tú lo has mencionado, hace un recorrido por lo que es el pase y la enseñanza. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Patricia. No la veo, Patricia. Espérate, ahorita que tienen que voltearme la cámara. ¿Cómo estás, Raquel? Buenas noches. Buenas noches. Aquí hemos estado escuchándote, incluso con los nuevos y recién llegados participantes del SIT, que me gustaría que tomen la palabra si se animan. Muchísimas gracias por lo que nos has traído ahora. A mí me ha resonado y porque es lo que estoy trabajando en este momento también, eso que tú has mencionado y que acaba de retomar María Hortensia en este instante sobre el deseo de enseñar. Y además mencionaste este precioso libro de Graciela, que lo tenemos acá en la biblioteca, pero que vamos a traerlo también para que circule entre nosotros y que lo puedan adquirir. Y que además Graciela en este último congreso tuvo una intervención preciosa tocando justamente ese punto. Y que me hace pensar ahora como para dejarlo sobre la mesa, porque es el trabajo que nos va a ocupar ahora al seminario de docentes del INES que vamos a tener este año. Dejar sobre la mesa también lo que puede, haciendo una analogía con los fundamentos neuróticos del deseo del analista, lo que pueden ser los fundamentos neuróticos del deseo de enseñar. Es lo que me ha provocado lo que tú has puesto sobre la mesa. Gracias. Bien, son varias cuestiones. Iré tomando la palabra para que después no se me vayan. Varios puntos que se han retomado y podríamos dar una vuelta. El analista que se deja sorprender. El analista no es el sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber es el inconsciente. Entonces hay un tercero ahí, porque está el analista, el analizante y el inconsciente, el sujeto supuesto saber que es el inconsciente. Hay algunas condiciones para que surja el inconsciente. Primero es la creencia, creer en el inconsciente y creer en el síntoma. Si no creemos en el inconsciente y en el síntoma, difícilmente se podrá dar un análisis, propiciar un análisis. Para que el analista se deje sorprender, tendrá que estar en una posición menos narcisista, más vaciado de sus propios síntomas,
Y no tiene que ser una E, no tiene que ser alguien que necesariamente haya llegado hasta no sé qué punto, sino un analista, alguien que practique el psicoanálisis, que esté advertido de algunos conceptos que le toquen su cuerpo, conceptos psicoanalíticos que haya podido elaborar en su análisis. La represión, la angustia, el síntoma, el fantasma, no el fantasma fundamental, pero sí el fantasma. Me parece que esos recursos analíticos no se dan sin la interpretación analítica, sin consentir a la interpretación analítica. Y cuando un analista se autoriza a recibir pacientes, a recibir analizantes, se le harán más liviana su práctica precisamente porque estará presto a las sorpresas. Estos son temas que nos conciernen a los psicoanalistas porque nadie va a salir de un CID egresado como analista intérprete, por ejemplo. Y si alguien ha entrado a un CID, por ejemplo, con una idea de que cuando se gradúe tendrá ese tipo de saber, lamento desilusionarlos, pero no vamos a encontrar eso. Sí se encuentran otro tipo de experiencias. Una de ellas, muy interesante, es la posibilidad de acercarse a la escuela. Es una posibilidad, no es un deber. Si algo le mueve el deseo para continuar en la vida de la escuela y acercarse a estas preguntas que estamos planteando como ¿qué es un analista? Es la escuela que dispensa este espacio donde podrán enterarse, por ejemplo, de qué es el PASE y qué es una E, qué es eso que llamamos un analista. Eso por el lado de las sorpresas, de las gratas sorpresas. El quantum de angustia. Sin un quantum de angustia, haríamos psicoterapia. La gente se iría muy tranquila y muy contenta. Está bien que a veces no vayamos contentos de las sesiones, pero un quantum de angustia orienta la dirección de la cura que lleva un analista. Ese quantum de angustia es lo que nos señala qué es lo que no va, qué es ese palo en la rueda para cada sujeto que recibimos y que cuando se va nos olvidamos. Ese ejercicio de olvido es importante, porque no hacemos una clasificación, no tenemos un Excel de los pacientes con sus síntomas y todo esto, sino la posibilidad de dejarnos sorprender por lo que hayamos olvidado y recibamos como una tabula rasa, una página en blanco cada vez. No sin estudiar los conceptos. Por eso el trípode de la formación analítica tiene esas tres patitas, donde una de esas es la episteme. Hay que estudiar y hay que estudiar mucho, pero con deseo, no como una obligación. Y respecto al deseo de enseñar, sí, es un deseo que no se parece al de quien desee ser profesor en una universidad, por ejemplo, que también hay colegas que tienen este lugar en la universidad y es muy importante, pero el deseo de enseñar que encarna un psicoanalista transmite algo que resuena en los cuerpos y eso causa una transferencia. Quienes hemos tenido la posibilidad de experimentar eso, podemos testimoniar en el sentido no de un testimonio de una E, sino testimoniar dando cuenta de lo que resuena en el cuerpo cuando algo del psicoanálisis nos ha tocado. Es decir, que el sujeto supuesto saber ha sido despertado, no está dormido.
Y esto puede producir un análisis, pero también puede producir una clase, una transmisión. Un docente del CID transmite a partir de su ignorancia, y esta es otra diferencia con las ofertas del mercado que supuestamente enseñan otras cosas, y está bien que enseñen otras cosas, hay otras disciplinas, pero la particularidad de un centro de investigación y docencia es que está habitado por un deseo de enseñar con una docta ignorancia, que es otra cosa. ¿Mm? Eso. Sí, ¿Alguien más quiere decir? Ujú. Javier. Buenas noches. Sí, 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 no, no, dale, dale, dale. no, que había pensado en los fundamentos neuróticos del deseo del analista, que decía Patricia, también es algo precioso porque siempre hay restos neuróticos, hay fundamentos y hay restos neuróticos. La cosa es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso los psicoanalistas? Con esos fundamentos que han sido lo que sabemos que ha sido por el análisis. Sí, ¿alguien iba a intervenir? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Raquel, Hola. primero agradecerte a ti, a María Hortensia, al CID en general por esta oportunidad de reencontrarnos con quienes ya hacen un recorrido en el CID y darnos la bienvenida en este reencuentro. Y a los que empiezan el camino del CID también una emocionada bienvenida. Quería solo intervenir para subrayar un par de cuestiones que me parecían importantes que habías planteado. Em, la interpretación como privilegio en términos de la creencia en el inconsciente. Pensaba que la creencia también tiene como punto de partida un tropiezo con el inconsciente, ¿no? Hace poco leía el texto Huesos de Análisis de Miller, y hay una parte que me parecía como muy interesante de volver a traer, ¿no? Decía, todo ser hablante tiene un camino más esencial. Está hablando del camino y la piedra al medio del camino, ¿no? Y dice, todo ser hablante tiene un camino más esencial, único, que recorre mientras continúa siendo hablante, es el camino de su palabra. Pero el camino que le pertenece, invisible, inaudible, desconocido, es también la piedra de su camino de palabra. Es decir, hay un privilegio en el dispositivo analítico sin duda, pero se llega a un dispositivo analítico por un tropiezo. Y es interesante pensarlo así. Hay algo del síntoma, hay algo de esa piedra que como ser hablante uno tropieza una y otra vez. Porque, digamos, de las tres patas, efectivamente, que son parte de la formación, el análisis propio me parece que permite elucidar muchas cosas que, como Lacan decía, son intransmisibles en el esfuerzo de la transmisión de qué es el psicoanálisis. En ese sentido, la interpretación también me parece que es parte de un recorrido, como Miller señala en La palabra que hiere, cuando dice, vuestra práctica de la interpretación denota exactamente en el punto en el que están de la elucidación del inconsciente, es decir, del recorrido del propio análisis. Y como decías, reconocemos una interpretación por sus efectos. En las últimas jornadas del ANEL, cuando Graciela Borotsky hacía este recorrido interesante de la enseñanza de Lacan hasta llegar al punto del S1 sin sentido, ¿no es cierto? Eso no es algo que está, como decías, dado desde el inicio porque uno lee mucho, estudia mucho, sino porque hay una reducción del efecto de la interpretación, una reducción del sujeto, hay una reducción del síntoma que va dando cuenta efectivamente de lo que el dispositivo analítico le hace a cada sujeto. Y en ese sentido, para terminar, pensaba que si algo comparten, digamos, tanto quienes pertenecemos a la escuela, la habitamos, como quienes estamos en posición docente,
es que nunca, en ningún momento, abandonamos nuestra posición analizante, porque es desde esa posición analizante que podemos dar cuenta de nuestra falta y entonces encontrarnos en esa posición de un saber perentorio, digamos, puesto a prueba junto con los otros, que es finalmente el camino que recorremos con quienes participan del CID. ¿Mm? Eso, gracias. A ti. Hay una pregunta acá. Si iPad, ¿nos dice tu nombre? Gracias. Pues en principio estoy muy alegre de estar participando ahora. Es mi primer día, así que saludo a todos los que han estado Bienvenido. antes. Muchas gracias, Raquel. Gracias, María Hortensia, también. Pues me alegra también que estén pues, personas de distintos niveles. A mí, pues entre las cuestiones que comentaste, Raquel, eh, algo que me quedó dando vueltas mucho es como esta cuestión en el vínculo entre la docencia y pues la docencia, el aprendizaje, imagino también el lugar de, digamos que también tiene en el ejercicio del análisis específicamente. em, Cuando se estaba hablando, estabas hablando también de, pues, lo que puede relacionarse entre la enseñanza y el pase. Y en ese vínculo, pues algo que transitaste después tenía que ver también con la interpretación y recuerdo esta imagen que planteaste de alguien saliendo, ¿no? de una sesión quizás y en algún momento como diciendo, pues quiero recordarlo todo, terminar de anotar las cosas y ahí me puse a pensar en, pues esta intención que a veces podría existir no solo en, digamos, los momentos en los que estaríamos hablando ahora, sino en la vida en general, de asir de una manera firme las interpretaciones, de recordar las cuestiones de forma precisa, de manera que nos den una certeza de la vida, como de memorizar, cerrar justamente las cuestiones, quizás dar término, finalizar, y me pongo a pensar en si eso también guarda una relación con, de alguna manera, terminar matando la posibilidad de la interpretación en el momento en el que uno dice, ok, entendí todo, ¿no? Todo está pactado finalmente. Y pues en ese lugar es donde sitúo lo que planteabas en relación a la ignorancia, como una feliz solución a la que quizás se puede llegar también, pues, en un proceso largo de reflexiones y conversaciones que es en el que yo también quiero meterme ahora, ¿no? Y en fin, en ese sentido, pues, lo vinculo con la docencia y con el lugar que a mí me tocaría. Ahora que yo empiezo, se está hablando del lugar de la docencia. También me gustaría saber si hay algunas reflexiones más para compartir sobre esto que también comento en relación al lugar de quien aprende, ¿no? Bueno, qué bueno que hayas tocado el tema de la docencia. Em, la docencia en psicoanálisis es algo que nos hace estudiar y nos hace analizar y analizarnos. Un docente del instituto eh, se autoriza a dar docencia en psicoanálisis. Y es un acto muy serio autorizarse a enseñar psicoanálisis. Es un acto que requiere un recorrido no solo epistémico de un estudio que nos moviliza, sino de una posición analizante. Un docente en posición analizante, estoy diciendo.
La posición analizante tampoco es algo a lo que se llega automáticamente cuando se busca un analista. La posición analizante tiene una lógica que solo quien la experimenta por su análisis y por autorizarse a la docencia sabe de lo que estamos hablando. Quienes ingresan al instituto como participantes con un deseo de saber, que eso es el motor que hace que alguien se inscriba en un CID, llega con un deseo de saber de algo que no te ofrece en el mercado, de algo que no está en la universidad, ni en los diplomados, ni en los másters, no está ahí. Alguien que se inscribe para comenzar a tener la experiencia de un CID, es alguien que seguramente algún bichito le picó del psicoanálisis, alguna tecla le tocó en algún momento de su vida, algo escuchó del psicoanálisis, algo pasó ahí, alguna transferencia con algún psicoanalista, con algún texto, o sea, algo tiene que haber pasado para que un sujeto decida estudiar psicoanálisis. La docencia, como te digo, es otra cosa. Una cosa es el participante y otra cosa es el docente. La modestia de la docencia es algo que particularmente yo la he encontrado cuando he sido participante de un CID, después he sido docente por cuestiones azarosas, no es automático, pero la experiencia de esa transferencia a alguien que suponemos que sabe y que nos va a enseñar de psicoanálisis, pienso que solamente se puede puede darse ese flechazo porque el docente está en una posición analizante. Si no, es alguien que llega con la teoría y nos aplasta y las clases se vuelven aburridas. O sea, todos hemos tenido un profesor que nos hacía dormir. Y sabemos lo que significa el aplastamiento de la teoría. Mientras que hemos conocido profesores, o ahora ojalá conozcan docentes, que despierte algo que es irrepresentable, pero que anime a interesarse por el psicoanálisis de orientación lacaniana. Me parece que la experiencia del CID es un espacio donde nos podemos sumergir en esto que veremos qué pasa después, porque, como te digo, no es una oferta del mercado, ahí nos va muy mal. Estamos en contrarruta respecto a lo que se ofrece. Así que de esto se sabrá por sus consecuencias, ¿no? Veremos qué pasa en unos años, o no sé si hay participantes que ya están terminando que nos puedan contar algo de la interpretación analítica, si la han experimentado. A ver, ¿quién quiere decir algo? O si han experimentado la interpretación salvaje. A veces pasa que un amigo te quiere interpretar y dice, te estoy interpretando. O si estamos en alguna actividad, un colega dice algo como si hiciera una interpretación, eso no es interpretación analítica. Esas son interpretaciones terapéuticas. Pueden funcionar, pero no es del privilegio del que estamos hablando hoy, o que, bueno, que por lo menos he propuesto para que quede sobre la mesa, ¿no? Este privilegio de la interpretación analítica es otra cosa. A ver, ¿qué es una interpretación analítica? Porque tenemos acá participantes que van a empezar recién con la lectura de los textos freudianos, que es los fundamentales, ¿no es cierto? Y se van a topar con Freud interpretando a sus pacientes, caso Dora, caso el hombre de las ratas,
y van a leer el caso y van a darse cuenta que Freud interpreta párrafo tras párrafo tras párrafo, dando un sentido, interpretando con su teoría de todo esto. Y damos un salto desde Freud hasta el día de hoy con otro tipo de intervención que tiene efectos de interpretación y que están por fuera del sentido, lo que tú has mencionado como la ejaculación, y que eso puede tener no un sentido, sino una resonancia respecto del goce que puede producir un cambio, un efecto, que produce algo de sentido también porque va elaborando también el analizante, pero es un cambio desde el inicio del psicoanálisis con Freud hasta hoy en día con Lacan. Eso me parece muy interesante. Qué bueno que lo propongas, María Hortensia, porque esto nos llevaría a lo imaginario, lo simbólico y lo real. ¿Qué es lo que hace Lacan con su retorno a Freud? Lacan retorna a Freud, él es freudiano y lo dice. Y va a hacer lo que van a hacer ahora los participantes del CID, es decir, van a estudiar los casos clásicos freudianos, que hay varios. De Lacan no hay tantos, pero en Freud encontramos los casos que están escritos además de una manera muy distinta a como escribe Lacan. Se van a encontrar los participantes, ya me contarán después de que transcurran sus clases, pero se van a encontrar con interpretaciones imaginarias y simbólicas, que son interpretaciones con ese marco. Y también es válido hacerlo, se da. Pero lo que hace Lacan es ir un poco más allá y plantea la interpretación analítica como algo que es irrepresentable, que no tiene un sentido, que no da una explicación, que el analizante no comprende muy bien qué es lo que pasó, pero tuvo efectos en su cuerpo y en su vida. Algo pasa, algo cambia, algo se transforma, y es porque hubo una interpretación analítica. La interpretación analítica se orienta por lo real. Efectivamente, como dices, toca un punto de goce en el síntoma, que es la manera de sufrir que cada uno tiene, pero de la que no quiere saber. Y la interpretación analítica toca ese punto de real. Esa sería como la distinción entre la interpretación freudiana y la interpretación lacaniana. Pero es una experiencia que se la puede estudiar, y la vamos a estudiar en el CID seguramente, pero se entiende un poquito, no es que se comprende, pero se entiende un poquito mejor por el propio análisis. Cuando alguien ha consentido una interpretación analítica, cuando alguien ha tenido esa experiencia, es por el análisis. No es solo una cuestión teórica. Así que sin el análisis me parece un poco complicado transmitir lo que es una interpretación analítica. Quienes están en análisis seguramente saben de lo que estoy hablando, de este privilegio que es una interpretación analítica, porque la han experimentado. Pero si no hay análisis, un poco difícil. Teóricamente sí. Carla. Buenas noches, Raquel. Gracias. Lo que están diciendo me suscita comentar lo siguiente, y es que yo recuerdo que hace un tiempo, cuando por primera vez escuchaba que la interpretación lacaniana apuntaba al sinsentido, justamente lo que dices, me era muy difícil entenderlo, me era muy difícil como, ¿qué es eso, no? Y en esa idea a veces tenía como la idea de que podía ser cualquier cosa, en esa libertad, en eso
de que no era una técnica, ¿cómo es eso, no? Y efectivamente, como dices, no se puede entender si no es a partir de la experiencia que uno vive en su análisis, y que también me parece importante que esa libertad de la interpretación, de lo que puede funcionar como tener efecto de interpretación, eh, está sujeta justamente a este aspecto ético de la formación, ¿no? Que tiene que ver con el análisis personal, que tiene que ver con el control y con el trabajo, y poner en la escuela también ese trabajo, ¿no? Exponer ese trabajo. Eso. Sí, lo más entendible siempre es la concatenación, pero Lacan iba contra eso. ¿Y qué es el sinsentido? El sinsentido es el síntoma. Cuando alguien sufre de algo, cuando alguien se analiza, no siempre sabe de qué sufre, aunque ahí lo planteaba eh, uno de los que intervino. ¿Cuál es tu nombre? El que está al lado de Lilibet. Javier. Javier, tú lo habías planteado. Tú decías, a veces vienen con un síntoma. Ojalá, ojalá vendrían con un síntoma. Pienso que, ya que María Hortensia tomó Freud y Lacan, pienso que en la época de Freud esto era mucho más palpable, y pienso que en años anteriores también para nosotros la práctica era una práctica donde los sujetos venían directamente con un síntoma. Sufro de tal cosa, no puedo con esto, ayúdeme. Buscaban ayuda. Necesito que me ayude, me pasa tal cosa, no puedo con esto. Pero últimamente no es así. Últimamente los síntomas han pasado de moda. Últimamente nadie quiere tener nada que no le funcione. Es muy difícil que un sujeto consienta o aguante un tiempo, porque lo primero que hacen es medicarse. Lo vemos mucho con los niños. Los niños están medicados para que no molesten en el colegio. Los niños están medicados para que no molesten mucho en la casa. Los workaholics están también medicados porque tienen que trabajar mucho. Es decir, los síntomas no están como antes a la orden del día. Cuesta mucho extraer un síntoma. Cuesta mucho que la gente hable. Si bien el psicoanálisis, decimos teóricamente que el psicoanálisis se invita para que los sujetos hablen, asocien libremente, esto no siempre se da, especialmente en nuestra época. Así que a ustedes seguramente les tocará trabajar, por supuesto, con los casos freudianos. No sé cómo es el programa específicamente, o si los docentes quizás propondrán trabajar casos, viñetas, donde se vea lo difícil que es hoy extraer un síntoma, formalizarlo y tener paciencia, porque esto no ocurre así rápido. Y me parece que es una época que nos plantea estos temas también, porque el psicoanálisis se interesa mucho por la clínica, por la práctica y las curas que dirigimos, se interesa mucho por lo que estudiamos, pero también se interesa por lo que pasa en el malestar de la cultura, en una época en la que hay lo que se llama la despatologización. Seguramente también lo van a trabajar. Es decir, el CIT les va a abrir un montón, les va a abrir, les va a abrir el inconsciente, van a surgir temas nuevos, van a empezar a interesarse por cosas que antes no se interesaban, porque estaba la respuesta que dice, esto es, cállese la boca y no diga nada. El psicoanálisis propone otra cosa, propone que abramos, que pensemos, que escuchemos otras disciplinas, y que
que veamos qué hacer con esta época que nos toca, donde es muy difícil que además un paciente llegue y ponga al analista como un otro. El sujeto supuesto saber, que les decía, no lo digo yo, lo dice Miller, es el inconsciente. Eso lo sabemos los analistas, pero cuando alguien viene, supone que el que sabe es el analista. El paciente supone que el que sabe es el analista. Es una suposición que se queda ahí por un tiempo, se la mantiene ahí por un tiempo para que ojalá se pueda dar esa relación de un objeto lógico que va con un otro al quien le supone un saber. Eso se llama amor también, amor de transferencia, que es el motor de una cura. Y nosotros sabemos que hay que encarnar eso de alguna manera sin creérnosla, porque si no hay un otro, y esta es una condición de la interpretación, no hay interpretación sin otro. Es una condición sine qua non. A Fernando. Fernando. Hola Raquel, ¿cómo te va? A partir de lo que te escucho, estaba pensando en lo que acabo de llamarlo como el post de la interpretación. El post de la interpretación analítica, esa que tiene una resonancia en el cuerpo. A ver qué puedes decirnos sobre eso, más allá de ese efecto de iluminación que me parece que puede producir una interpretación cuando tiene o adquiere ese estatuto para ese analizante, porque a veces el analista puede hacer intervenciones que no tienen, como tú has dicho, esa resonancia, pero cuando las hay, ¿qué pasa en ese analizante? Gracias. A ti, Fernando. Lo que pasa es muy interesante porque es lo que llamamos los efectos de la interpretación. Y ahí, otra vez, la posición del analista es una posición de mucha paciencia, porque interpreta, claro que interpreta, pero solo sabremos si esa interpretación fue una interpretación, no porque el analista dijo, voy a hacer la interpretación o le hice la interpretación. No, esas son ideas del analista. Sabemos que hubo una interpretación porque tuvo un efecto, porque tuvo consecuencias. Y ahí constatamos cuando el analizante regresa y habla de eso, incluso habla de algo que el analista no dijo, porque usted me dijo, entonces me pasó tal cosa y soñé, y el analista no dijo nada, pero algo, es que no siempre hay que decir algo, por eso decía, puede ser un ronquido, puede ser una risa, puede ser un caramelo, o sea, puede ser cualquier cosa que tuvo un efecto de interpretación. Por eso es tan interesante y es tan importante analizarse para entender de qué estamos hablando cuando nos pasan estas cosas. Claro. Gracias. Lorena. Sí, bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias al CID Lima por la oportunidad de participar de esta conversación. Raquel, con todo lo que trajiste hoy, pensaba esta cuestión de las palabras se las lleva el viento. Y tú titulaste esto de algo del privilegio de la interpretación, pero yo pensaba en el peso de la interpretación, que de alguna manera hay algo diferente entre esas palabras, el sentido que se lo puede llevar el viento, que fascina, simbólico, imaginario, que adormece, versus el peso de una interpretación que toca el cuerpo, que tiene efectos y que de alguna manera se pone en juego o no se puede
seguramente decir cómo, pero algo de lo real. Entonces, si se podría como considerar eso, el peso de la interpretación que va en la línea de las interpretaciones inolvidables en un análisis, justamente por los efectos que tienen. Sí, gracias. Son lo que llamamos las interpretaciones memorables. Hay interpretaciones memorables que no quedaron en la represión de la neurosis y que no tienen ya que ver con los fundamentos neuróticos. El peso de una interpretación, no le voy a poner sentido al significante peso, pero el peso de una interpretación memorable es algo que nos pasa cuando nos analizamos. Y lo pueden buscar, está creo que en YouTube, hay una interpretación memorable de Lacan a Suzanne Homel. Mire, escúchenla, búsquenla, porque atraviesa la virtualidad del Internet, y cuando Suzanne cuenta lo que ha sido esa interpretación de Lacan a ese cuerpo hablante, que es ella, resuena en algo. O sea, ahí tenemos no es un ejemplo, porque no tenemos ejemplos, pero ahí tenemos un caso de lo que es una interpretación analítica, el peso de la interpretación analítica, que además, esto es importante, las interpretaciones analíticas se dan en el dispositivo analítico, donde se cede goce, donde hay una sesión, la sesión analítica, donde cedemos goce, es el lugar, el lazo, el momento donde salta, irrumpe el peso de una interpretación que a veces cambia la vida de quienes estamos atravesados por el psicoanálisis. Por eso insisto un poco en esto. Si no nos analizamos, no sabemos, no van a entender de qué estoy hablando. O sea, ¿qué es eso de la interpretación analítica? María Hortensia me decía, y Patricia también, una clase inaugural. Una clase. Una clase. ¿Cómo autorizarse a una clase si no es proponiendo conversar sobre algo que es problemático, que aún nos tiene trabajando y que se experimenta solamente en el dispositivo analítico? O sea, solamente se me ocurrió eso, proponerla como este privilegio que no es para todo el mundo. Bueno, pero así me surgió, Lorena. Gracias, Raquel. Stephanie. Gracias, hola. Raquel, yo pensaba cuando hablaste de que los síntomas habían pasado de moda, inmediatamente pensé, lo que está de moda son los diagnósticos, que no dejan espacio para las preguntas. Y entonces pensaba un poco dándole vueltas a esta intervención tuya en la actividad de ayer de lo fecundo del vacío, el CID como ese espacio que puede introducir un vacío frente a toda esta saturación a la que nos empuja la época y en la que vivimos, un vacío que nos permita, o sea, en este espacio, realmente poner al centro las preguntas, con esto con lo que nos enfrentamos todo el tiempo, que no hay espacios para poder hacer esas pausas y preguntarse. Y yo creo que a partir de esos vacíos, de esas conversaciones, puede ahí surgir entonces ese deseo de análisis o deseo de analista, o incluso el deseo de enseñar. Verá, veía el CID como ese espacio fecundo para que puedan surgir ahí
todas estas preguntas que no salen en otros lados. Bueno que lo hayas retomado, Stephanie. Efectivamente, ayer en la noche también tuvimos una actividad online para presentar junto a Gloria González, que fue la directora de la Bitácora Lacaniana, que es la revista de la escuela. Seguramente van a trabajar este texto de la escuela de la ANEL en el CID. Hay textos preciosos, muy enseñantes. Y sí, hablamos ayer precisamente de lo que es el vacío. ¿Qué es el vacío? Y nos servíamos de lo que es el vacío en una biblioteca, por ejemplo, o el vacío cuando se puede, ¿no? Un poco de aire que refresque algo, que no esté todo saturado, que no esté todo aplastado, como esta época que hay, es una época del exceso. Hoy todo es excesivo. Por eso me alegra muchísimo que estén presentes, que hayan llevado su cuerpo a ese espacio donde están unos con otros, en vez de conectarse solamente por Zoom, como estamos conectados quienes no pudimos llegar a Lima, estamos en otros países o por otras situaciones, pero quienes están ahí presentes han hecho un espacio a lo cotidiano de la semana. Es como cuando se va a la sesión. La sesión es un paréntesis en nuestras vidas, ¿no? Es ese espacio donde dejamos de hacer otras cosas y llevamos el cuerpo a la sesión. También el CID puede ser ese espacio, como dice Stephanie, para que ese vacío deje lugar al deseo. Si no hay vacío, no hay posibilidad de desear. El vacío puede ser un corte de sesión y el vacío puede ser lo que estamos trabajando hoy, que no hay una respuesta absoluta y que no hay el concepto de lo que es la interpretación. Es decir, que hoy no nos vamos a ir a dormir diciendo la interpretación es, dos puntos, esto, concepto, punto. No. O sea, va a resonar, es, no es, qué era, lo olvidé, voy a ir a buscar un libro, cuál era el texto que nos dijo, dónde estaba. O sea, eso que resuena en el cuerpo y nos deja con ese deseo de trabajar y de saber algo que no sabemos, se produce precisamente porque hay algo que quedará como un vacío para que surja el deseo. Si no, tenemos todo lo que aplasta el deseo. Así que, Stephanie, precioso lo que has traído, porque efectivamente fue algo que conversamos ayer, que salió ayer en la conversación de la biblioteca presentando la Bitácora Lacaniana. Doy un salto del nivel básico donde hablamos sobre los casos paradigmáticos de Freud al nivel superior, que es el último año que estudian acá los participantes y que van a llevar el curso entrevistas preliminares. ¿Qué se juega en las entrevistas preliminares? Por lo menos podemos pensar que hay una transferencia hacia el psicoanálisis, al psicoanalista, por la razón que sea, imaginaria seguramente, ¿no? Pero no necesariamente hay el inconsciente. Es decir, ¿qué intervenciones que pueden tener efecto de interpretación podrían hacer surgir al inconsciente? Y que a partir de eso uno pueda creer en el inconsciente y creer en algo del trabajo de la interpretación, que es un poco lo que se va a poner en juego en ese curso. Genial, genial, María Hortensia. Qué bueno que lo trabajen, porque las entrevistas preliminares surge esto que traía Patricia, ¿no? ¿Qué pasa con el analista en las entrevistas preliminares? Es un analista que no sabe y por eso pregunta. Las entrevistas preliminares son la preliminar para que haya una implicación subjetiva. Necesitamos esa preliminar
para preguntarle a un paciente que viene, a un sujeto que viene, que quizás todavía no es sujeto, por eso digo paciente, ¿no? Es alguien que se presenta, a veces dicen, oiga, doctora, vengo con usted, o sea, no saben ni siquiera si alguien es psicoanalista o psicólogo. Entonces van con alguien y se presentan como un paciente y un analista no va a entrar ahí ni con la interpretación analítica, ni la jaculatoria, ni el ultimísimo Lacan, no, sino que aprovecha esa ocasión, esas entrevistas preliminares para preguntar, porque el analista no sabe. Si viene alguien y le dice, tengo problemas de pareja, el analista no va a decir, ajá, problemas de pareja, ya lo sé. No, no sabemos lo que es problemas de pareja para un caso o para otro caso. Por eso les decía que Freud recomendaba olvidar. No sabemos lo que será problemas de pareja para alguien que venga haciendo esa demanda, ayúdeme porque tengo problemas de pareja, de lo que será la siguiente entrevista. Y por eso es un momento donde los analistas preguntamos, no sé qué es esto, no sé qué significa esta palabra. Y, por ejemplo, los adolescentes nos enseñan mucho, porque quienes trabajen con adolescentes se van a dar cuenta que tenemos que preguntar sobre significantes que son nuevos, que son de un uso, pero que tenemos que preguntar qué significa eso y ellos nos explican. Y ahí está el analista dejándose enseñar y siguiendo, yendo por detrás del que sabe, que será el que en las entrevistas preliminares nos dé la oportunidad para escuchar qué hay ahí. Si de repente surge el inconsciente, un lapsus, un olvido, un equívoco, genial. Ahí agarramos porque ese sujeto supuesto saber que es el inconsciente es el que dirá, esto es, por ahí hay que ir. A Denise. Denise. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a Raquel, a María Hortensia, al CID de Lima, bueno, y a todos los colegas. Raquel, mi pregunta, bueno, no sé si mi pregunta tiene que ver con usted hablaba de que, bueno, Lacan en los últimos seminarios se mantenía en silencio. El silencio, y me pregunto, ¿qué estatuto le podemos dar al silencio en la experiencia? Y hablo del silencio y no de callarse, que hay una diferencia, ¿no? El callarse implicaría quizás un otro voraz o, en fin. Y también no sé si podría articular a esto de qué estatuto del silencio, diríamos, no sé, en el acto analítico, en la interpretación, en la experiencia, y en contrapunto con la docencia, donde precisamente se va por la vía del sentido, donde hay una cadena significante, donde se cierran ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo podríamos, o sea, articular eso desde el episteme, desde, bueno, y por supuesto el control y el análisis, pero ¿qué me puede decir al respecto, no? ¿Cómo diríamos? La docencia o enseñar implica tener necesariamente, hay que estar en la experiencia o ustedes en el CIT, esto es una pregunta ya más práctica, ¿no? Los jóvenes que comienzan el CIT comienzan por la docencia y luego coyunturalmente pide un análisis por lo que sea, porque algo le resonó, pero en su experiencia puede encontrar que hay algo de esto donde, no sé, hay una cierta satisfacción en dar docencia, por ejemplo. O sea, ¿cómo se limita eso? ¿Qué me puede decir al respecto? Gracias. Denise, son varios puntos que convergen en uno. Mm,
el silencio y la voracidad. Mm. El silencio no es solo la ausencia de sonido o de palabras. El silencio puede hacer ruido. Mm. Eh, por ejemplo, si aquí estuviera yo terminando de dar esta clase inaugural y hubiera silencio, sería un ruido terrible, ¿no? Y pasa a veces, es como, o cuando alguien irrumpe y pasan cosas y todos nos quedamos como, ¿no? Como, ¿qué pasó? O sea, el silencio es otra cosa que tiene que ver eh, con el síntoma. Eh, Ayer no ayer, el otro día en la sección acá en Santiago trabajamos un caso clínico y precisamente hablábamos del silencio, por ejemplo, cuando hay un síntoma de afonía. Y tratábamos de explicar de que no se trata de ese silencio, sino del silencio de la pulsión, que es como alguien se hace a sí mismo daño. Respecto a la docencia, hay un síntoma muy conocido que es el goce del bla, bla, bla. Hay gente que le gusta hablar y puede ser una virtud la retórica. Pero en el caso de la docencia, por eso les decía que en el CID los participantes van a encontrarse con docentes que no gozan hablando para sí mismos, sino que desean enseñar, desean transmitir algo del psicoanálisis. En ese sentido, la docencia y el deseo de enseñar no, carece de ese peso, digamos, de esas palabras que no abrirían ningún vacío. Son términos lógicos los que nos orientan en el psicoanálisis, que incluso cuando conversamos, para hacerlos transmisibles, requerimos usar algún sentido, pero se escapa. Se escapa porque la Ahí está lógica... lo real. ¿Ah? Sí, lo real ahí. Se Sí, escapa la fuga del sentido, claro. Es lo exacto. que podría límite, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, Sí. podría ser. El silencio que nos interesa es el silencio de la pulsión. Gracias, Raquel. Macklin. Buenas noches con todos. Hola Raquel, muchísimas gracias por el trabajo de hoy. Pensaba en esto de la docencia, que justamente traía Denise y lo hemos conversado y lo has presentado también, y algo de lo que es, creo que el espíritu también del CID, que tiene que ver con que es un centro de investigación y docencia, es decir, que hay algo de la investigación propia, digamos, que no es un privilegio solamente de los docentes, sino también de los participantes, ¿no? Es decir, que hay algo que se pone en juego durante todo, digamos, el camino que uno hace en el CID, que donde se juega algo en relación a la investigación que, como bien remarcas, no tiene que ver solamente con una cuestión epistémica, sino con la pregunta de cada uno en relación a su experiencia, en relación a sus síntomas, en relación a lo que de alguna manera se puede mostrar como, como de lo que uno no sabe y de lo que ciertamente ignora, pero que es motor creo que durante el trayecto y por mi experiencia también el CID, que se convierte como el motor del trabajo y de lo que uno va haciendo de recorrido también en el CID, ¿no? Creo que digamos, el estatuto de la investigación
en el psicoanálisis es fundamental, ¿no? O sea, lo conocemos por Freud, lo conocemos por Lacan, lo conocemos todo el trabajo que vienen haciendo muchos colegas en el campo freudiano y que no es exento solamente, digamos, por decirlo así, de grandes psicoanalistas, sino lo que cada uno va construyendo y armando en este recorrido del CIT. Ujú. Genial, porque se articula, Macklin, lo que traes de la investigación se articula con las intervenciones de Stephanie sobre el vacío y la de Denis sobre la docencia y lo imposible, porque ¿a quién se le ocurre enseñar psicoanálisis? ¿A quién se le ocurre? Si estamos hablando de que no se trata de agregarle sentido, si estamos hablando de que no es un enseñar como un profesor, si esto es otra cosa. ¿A quién se le ocurre sumergirse en esto? En esto que es imposible, porque enseñar es imposible, hay que decirlo, es un imposible. Solamente es posible transmitir lo que algo resuena, como los afectos o como el deseo, pero enseñar, hemos tenido un congreso que hemos hablado sobre la locura, puede ser una locura querer enseñar. Así que el CID es un espacio para abrir paradojas, preciosas paradojas. Y la investigación, como bien señala Macklin, es un significante que está en el CID. Es un centro de investigación y docencia. Por eso me alegro que hoy haya surgido tantas veces la palabra esta. ¿Qué es la docencia? ¿Quiénes son los docentes del CID? ¿Qué hace un docente? ¿Qué es un docente? ¿Qué enseña? ¿Es posible? ¿Es imposible? Las investigaciones están abiertas para nosotros. Investigamos porque no sabemos, porque carecemos de algo que ya se nos habría enseñado. Y las investigaciones son temas que seguramente ustedes podrán, en el marco del instituto y en el marco del CID, conversar con otros. Conversar con otros, mejor si son los docentes, para hacer algunas investigaciones sobre algo que sea un vacío, que haya un vacío de saber sobre algo que no se sepa. Por eso les decía que el discurso capitalista es lo que nos dice todo es posible, todo lo pueden adquirir, esto es tal cosa, cómpralo. El psicoanálisis va a la inversa. No sabemos ni siquiera qué es enseñar, porque es imposible enseñar. Entonces, investiguemos. Y las investigaciones que hace el psicoanálisis son investigaciones de un orden que tiene que ver siempre con el fundamento neurótico de cada uno. Es por nuestra propia neurosis que deseamos sumergirnos en una investigación. Además, debo decirles que son investigaciones alegres, que tienen un gai savoir. No son investigaciones pesadas, de ese peso de esas palabras que no sirven para nada. Las investigaciones en psicoanálisis es algo que nos mantiene despiertos y que deseamos saber. No es algo que tengo que hacer, que tengo que saber, no. Es algo que nos alegra la vida, incluso cuando son temas terribles, cuando son temas duros. Es algo que deseamos saber y ahí nos sumergimos. Así que el Centro de Investigación y Docencia será una provocación cuando ustedes digan, ¿a qué me inscribí aquí? ¿Qué es esto del CID, más allá de una sigla? Bueno, ahora estamos conversando.
investigación y docencia. Hola Raquel, buenas El- noches. Muchas gracias por la transmisión. A partir de lo que dijiste de la etimología de la palabra caso, me quedé pensando que el caso es un lugar donde se encuentra lo fortuito y lo singular, ¿no? Que es justamente parte del objeto de estudio del psicoanálisis, ya que hablamos de investigación. Y pensaba un poco qué podrías decirnos justamente del caso como instrumento, como herramienta, como medio para desarrollar ese saber que luego trataremos de compartir y transmitir con colegas, entre colegas, con docentes y participantes. ¿Qué podrías decirnos del caso como herramienta, medio o instrumento para crear y transmitir ese saber propio del psicoanálisis? Gracias. Gracias a ti. Mira, es que los casos, ¿qué es lo que llamamos la clínica? Desde ya los invito, vamos a tener una conversación clínica en Bogotá, abierta. Va a ser una conversación clínica, ya el directorio del CID sabrá transmitirles las coordenadas, el programa, etcétera, pero en esa conversación clínica, si tienen la oportunidad de asistir en presencia, van a experimentar lo que es esto que tú dices. Tu nombre, perdón, tu nombre, Fabián. 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 ¿Qué dice Fabián? Es fundamental. Los casos nos enseñan. Los casos de Freud, los casos o la viñeta que un docente pueda transmitir, porque además también tenemos ahí un cuidado. Cuando se transmite un caso, a ver, no se transmite los datos, se transmite la lógica del caso. Se transmite, por ejemplo, una formación del inconsciente, se transmite un síntoma, se transmite, sí, la lógica, una interpretación, o lo que decía Fernando, el efecto de una interpretación en un caso. Es una viñetita, es una cosita así muy sencillita. Y esos son los casos que se pueden compartir en un CID porque nos enseñan. Los casos son lo que nos enseñan, pero a partir de una reducción, porque el casus es esa suerte de un casus que saltó en un momento. Por eso digo el saltus del casus, si sirve el juego, porque cuando salta algo de una formación del inconsciente, por ejemplo, tenemos el saltus de la interpretación. Y eso puede ser algo que enseñe, en el caso, esto de lo que estamos hablando. O si estás estudiando un texto de psicoanálisis y con un caso se puede entender, por ejemplo, qué pasó con el caso Dora, qué pasó con la joven homosexual. Son casos que nos enseñan algo de la teoría. Y por supuesto, el caso propio, el caso de cada analizante, es una enseñanza inédita, porque no son casos que, el propio digo, ¿no? El del analizante, no son casos que están en una librería, en una biblioteca, eso es algo que nos enseña. Y ya verán que van a experimentar lo que es una interpretación analítica por su propio casus. Elida. Quería saludarte, Raquel, y agradecerte tu presencia en el primer día de inauguración del semestre. Eso no quería dejarlo pasar. Y también quería volver solamente unas pinceladas de lo que tú has dicho del inicio en relación que la interpretación es una brújula analítica, ¿no? Y que es el privilegio, eso de nuestra práctica, porque no es cualquier interpretación, no se hace fuera de un contexto entre la relación de un analizante con un analista, ¿no?
pero como tú también lo has dicho, es un concepto que se problematiza. Y como que ahora la nueva promoción que está iniciando también, tenemos que ir desde Freud a Lacan, ¿no? Entonces la interpretación de Freud era más desde una, indicando el significante, podríamos decir, y el sentido. Luego se va avanzando, ¿no? Entonces hay resonancias, y se sabe que hay resonancias semánticas, resonancias metonímicas, y la de la última enseñanza, me has hecho recordar, es la resonancia libidinal, ¿no? Que esa es la que las palabras no se las lleva el viento ahí, porque esto toca el cuerpo, y eso es lo más real, que es el cuerpo y la pulsión en este nuevo abordaje de Lacan desde el seminario 23, podríamos decir, o quizás desde el 20, ¿no? Pero es la última enseñanza de Lacan, y creo que esto es bien importante que has querido transmitir, pero es un texto o mejor dicho, un tema difícil, un concepto difícil porque ha sido problematizado y sigue problematizándose, ¿no? Y por eso es que no podemos quedarnos con las palabras que se lleve el viento, tienen que anclarse, y por eso es esto tan precioso que dice Lacan, que el eco, las pulsiones son el eco del cuerpo, de que hay un decir, que toque el cuerpo y hace carne, ¿no? Y eso es lo que quería agradecerte que has traído y que me has hecho, sí, resonar en el cuerpo, a pesar de estar virtualmente. Gracias, Elida. Sí, la interpretación analítica, mientras avanza, más se problematiza porque avanza por lo real. Y lo real es nuestra brújula. Nuestra brújula analítica es ir por ahí, y el privilegio de nuestra orientación, de la orientación lacaniana, es ir por lo real. Efectivamente, si seguimos por ahí, la cosa seguirá problematizada. Ojalá, ojalá. Por supuesto, con algunos momentos de anclaje, porque si no, es ilimitado. Con momentos de anclaje, con momentos de entender un concepto, pero para recomenzar y seguir con otro. Porque ese es el movimiento, ese movimiento del deseo, es lo que nos permite no conformarnos cuando hemos entendido algo. Por supuesto que nos alegramos. Nos viene ¿no? Cuando leemos un texto y dice, así que entendí lo que es esto, que tanto lo estudié. Sí, nos puede alegrar, pero después otra vez necesito problematizar para seguir adelante. Bien, el problema de la interpretación y lo imposible de la enseñanza. De todas maneras, en el CIT vamos a hacer lo posible por hacer una enseñanza, transmitir una enseñanza, a pesar de lo imposible. Tenemos un programa regular de estudio con cursos. Los cursos tienen una programación, y entonces intentaremos transmitir, enseñar algo de la enseñanza de Freud y de Lacan. Raquel, te agradecemos esta conversación, la clase inaugural. Me olvidé decir que Raquel está en Santiago de Chile, 2 horas más avanzada que la nuestra, o sea que ya está bastante tarde para ella. Y bueno, agradecerte mucho esta conversación, a todos los que han estado acá presentes y por el Zoom. Y seguimos con esta clase inaugural, seguimos las clases entonces. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias porque me despertaron. Buena cursada. Abrazos. Gracias.